Os proponemos convertiros en jóvenes periodistas y elaborar un pequeño reportaje sobre el tema que más os apetezca trabajar en relación con el cambio climático. La actividad que os presento pretende trabajar sobre las fuentes de información que vais a emplear. Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, si ya tienes claro el tema sobre el que deseas trabajar, tienes que elegir 2 o 3 artículos elaborados por profesionales de medios distintos y analizarlos. ¿Para qué? Para identificar las fuentes de información que ellos han empleado. Recordad la larga lista de fuentes que hemos identificado, ya que pueden ser muy diversas, desde los gobiernos de distinta escala, europeo, nacional, autonómico o local, a organismos o instituciones de cualquier tipo, empresas, ciudadanos afectados, ciudadanos testigos de algún acontecimiento, etc. En todos los sitios web de estas instituciones y organismos vamos a poder encontrar documentos, informes, artículos, leyes, actas. Nos van a servir para obtener información. A este proceso lo llamamos documentación. Por otra parte, también podemos recurrir a todas esas fuentes para encontrar a la persona o a las personas a quienes preguntar para obtener la información que necesitamos. En segundo lugar, debes pensar en el canal o soporte que vas a emplear para tu reportaje. Tienes que decidir entre las siguientes opciones. A. Puedo escribir un guión para la prensa, luego entonces tendremos que elaborar un texto y también podemos utilizar imágenes, las fotos que hagas, ilustraciones, tablas de datos, gráficos, siempre de elaboración propia. Puedes hacer un podcast. Tienes entonces que escribir un guión que luego vas a locutar y a grabar. Puedes incluir cortes o pequeños fragmentos sonoros de las entrevistas que previamente has grabado. También puedes incluir efectos de sonido e incluso música. Si lo que quieres es realizar una pieza audiovisual, también tienes que escribir un guión con el texto. Puedes grabarte a ti mismo con la cámara del móvil o puedes, a su vez, grabar a otros. También puedes grabar la voz para que acompañe a las imágenes. Lógicamente, tendrás que grabar las imágenes de aquello a lo que te refieres en el texto. Además de las entrevistas que luego puedes editar para extraer los totales o fragmentos de vídeo más interesantes, también puedes incluir imágenes como gráficos, tablas e incluso música. Y por último, si lo que quieres es elaborar un reportaje multimedia destinado a un medio online, puedes crear un texto que incluya los links a los documentos que citas o los enlaces a otros sitios web de interés. Por supuesto, también puedes utilizar fotos, ilustraciones, tablas de datos, gráficos y a todo lo anterior podemos sumar fragmentos de vídeo que pueden incorporarse al reportaje multimedia. Por ejemplo, el fragmento de una de las entrevistas. Por último, una vez que tienes claro el tema, una vez que has analizado los artículos elaborados por los profesionales, una vez que sabes si vas a hacer un podcast, un reportaje para la prensa o una pieza audiovisual, lo último que tienes que hacer es elegir las fuentes que vas a utilizar para tu artículo. Por una parte, las páginas web que vas a consultar y por otra, las personas a quienes vas a entrevistar. Haz un listado con todas las fuentes que vas a necesitar y donde podrás encontrarlas. ¡Ánimo! Y seguro que lo haces fenomenal.